Hoy se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, y fue un acontecimiento que cambió el paradigma en el ámbito occidental. Primero porque ahí comenzó la era contemporánea o la edad contemporánea en América, que eh, posteriormente, más de 10 años, en 1789, estalló sí, el conflicto de la Revolución Francesa, que dio lugar a un cambio de paradigma en Europa que fue, bueno, pues totalmente opuesto a lo que había durante toda la Edad Moderna, que eran las monarquías absolutistas, que nacieron a finales del siglo XV y que se consolidaron sobre todo a partir de todo, bueno, de los siglos XVI hasta el XVIII y dio lugar, bueno, pues a una serie de estructuras en las cuales los monarcas eran los que tenían todo el poder y el resto de la población, los campesinos, las clases más bajas, tenían que trabajar de sol a sol en condiciones muy duras, y lo único que había era la nobleza que tenía apoyo por la monarquía y el estamento eclesiástico por la gracia que hablaban de la divinidad por parte de los monarcas, que los monarcas se pasaban por el forro, y ahí sí hay que decirlo, todo ello. Pero bueno, y luego aparecieron algunos, bueno, el estamento burgués que empezó ahí a tener un protagonismo, aunque es verdad tímido, claro, comenzó ya, es verdad, sobre todo con la Revolución Inglesa, la Revolución de la Gloriosa inglesa, que es lo que dio lugar ahí al cambio de paradigma ya en el siglo XVII. Es verdad que el cambio más radical comenzó con la Revolución Francesa, que vino por la subida de impuestos, los problemas además para pagarlos, malas cosechas, provocó que el estamento burgués tuviese la oportunidad para desbancar a las monarquías, aunque en realidad la burguesía no quería romper con la monarquía. Lo que pasa es que Luis XVI fue pillado por que quería huir del país y eso no gustó a los franceses y en 1793 le decapitaron en enero y posteriormente en ese año decapitaron a toda la familia real, murió el hijo de Luis XVI, que fue Luis XVII, muy joven, además siendo un crío, subió, es verdad, que ya posteriormente ya con la subida de la dinastía Bonaparte, la figura de Napoleón, durante ese periodo que se denominó el primer imperio francés de 1804 a 1815, la caída ahí de los Bonaparte provocó la subida otra vez de los Borbones en Francia, en el hijo, además, de Luis XVI, que fue Luis XVIII, el hermano, Carlos X. Bueno, pues, al final la monarquía o la dinastía Borbón, o los Borbones, estuvieron hasta 1830, cayeron, subió una dinastía cercana, que eran primos cercanos, como fue la dinastía Orleans, en la figura de Luis Felipe de Orleans, que se denominó el rey de los franceses, según él, y luego, bueno, pues, estuvo casi 20 años y llevó a cabo unas situaciones autoritarias que no gustó. Entonces provocó directamente otra vez la caída de los Orleans, en la figura de Luis Felipe I, que bueno, subió al trono por la Revolución de 1830, que provocó la caída de los Borbones, subida desde 1830 hasta 1848 de, de la dinastía Orleans, la propia figura de Luis Felipe I de Francia, y bueno, directamente ya subió otra vez la dinastía Bonaparte, aunque bueno, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte, pues bueno, se denominó Napoleón III, dio un golpe de Estado y en 1852, a partir de ahí, 1851 lo dio y en 1852 comenzó el Segundo Imperio Francés y ya dejo de enrollarme porque en realidad yo no voy a hablar ni de la Revolución Francesa ni de los acontecimientos posteriores a Francia desde la caída de bueno, pues, la monarquía borbónica en Luis XVI y la instauración de nuevas dinastías como fueron los Bonaparte en Napoleón y Napoleón III. Yo me voy a centrar en los acontecimientos de Estados Unidos, que se cumplen 250 años, y los 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez, fue el que pilotó la transición para que España cambiase de un régimen dictatorial a una democracia. Estados Unidos nació como un nuevo estado, podría denominarse coloso junto al Imperio Ruso, pero bueno, él nació como un nuevo estado el 4 de julio de 1776, 250 años de su nacimiento, con la aprobación de la Declaración de Independencia, mediante la cual las 13 colonias británicas en Norteamérica se separaron del Imperio Británico. Es verdad que fueron 12, porque Georgia no estuvieron ahí firmando en Filadelfia, las 12, Georgia no se acercó,
Y es verdad que este periodo histórico dio lugar a un conflicto bélico entre la metrópoli británica y su colonia, que eran las 13 colonias, y dio lugar al origen de la Primera República Moderna. Pues no, por lo comento yo siendo historiador, porque la Primera República Moderna fue Gran Bretaña, con el régimen dictatorial, de verdad que fue un régimen dictatorial el de Oliver Cromwell. Su hijo no subió al trono porque no tenía las mismas capacidades que su padre, hay que decirlo. Y la Primera República sí que sí fue en suelo occidental, ¿verdad? Y fue en suelo europeo, y fueron las Provincias Unidas, cuando se independizaron de la monarquía hispana. Entonces, se consideraría la Primera República en la edad contemporánea, no en la era moderna ni en la edad moderna, que es muy diferente, sería en la era actual o desde la edad contemporánea, para explicarlo. Y el Stamp Act de 1765, que imponía un gravamen sobre documentos y publicaciones, fue retirada a causa de las protestas que desató, porque bueno, querían imponer nuevos impuestos sobre el papel, el vidrio, el plomo, pero bueno, lo suprimió la monarquía británica. Pero es que es verdad que mantuvo los impuestos al té, que eso no gustó a los colonos norteamericanos, que dio lugar al motín del té, que es lo que provocó en 1773 ese estallido y dio lugar a 2 años más tarde, en 1775, al conflicto bélico entre los colonos norteamericanos frente a Gran Bretaña. Para entender el conflicto y cómo se llegó a este conflicto entre los colonos norteamericanos, Gran Bretaña, la monarquía británica, vino porque a partir del siglo XVI y XVII Gran Bretaña estableció 13 colonias en la costa de Norteamérica, pero el problema es que Gran Bretaña participó en la Guerra de los Siete Años. Esto dio lugar a que perdiese, bueno, tuviese problemas económicos, las arcas del Estado tuviesen problemas, entonces al final la monarquía, en la figura de Jorge III, pues impusiese impuestos a productos importantes como el té, el azúcar, el papel. Al principio luego se suprimió con el objetivo de que Gran Bretaña pudiese saldar las deudas tras la pérdida de problemas económicos y, bueno, pues incorporarse al conflicto de la Guerra de los Siete Años. Esto dio lugar a que al final los colonos se pusieron bajo la premisa de no pagar impuestos sin tener representación política en el Parlamento británico. La Declaración de Derechos Inglesa de 1689, que consideraba ilegal todo impuesto exigido por la corona sin la aprobación del Parlamento. Entonces, como los propios colonos norteamericanos no participaban en la elección del Parlamento británico, ellos dijeron que no iban a pagar impuestos. Entonces, esto dio lugar a ese lema de ningún impuesto sin representación. Es decir, ellos lo que querían era una representación y pertenecer y ser parte de lo que querían los colonos dentro del Parlamento británico. La monarquía británica no tenía mucho interés, como pasa como siempre con las propias potencias europeas, y pasó en España, pasó en Portugal, pasó en otras potencias, sobre todo ya en el siglo XIX por parte de Francia, y dijeron que no iban a pagar si no tenían representación ellos mismos, siendo colonos, dentro del Parlamento británico. Gran Bretaña se negó y bueno, dio lugar al final al propio conflicto entre los colonos norteamericanos y la metrópoli. Y el estallido del conflicto vino precedido por los impuestos a los productos de Estados Unidos, sobre todo por parte de la monarquía, que era el té, el azúcar, el papel al principio, luego lo quitaron junto con el vidrio, el plomo, y esto dio lugar a un descontento por parte de los colonos norteamericanos frente a su metrópoli. Y es lo que dio lugar al motín del té o la masacre de Boston, ambas. Y esto, el motín del té, que fue en 1773, provocó 2 años después esa mecha que dio lugar a la Guerra de la Independencia Americana, que duró pues prácticamente pues, desde 1775 hasta 1883, y que fue un conflicto duro sobre todo para Gran Bretaña. Y también luego porque algunas monarquías europeas aprovecharon la situación cuando los colonos derrotaron en una batalla que le voy a nombrar ahora a Gran Bretaña. 250 años de historia en Estados Unidos. En el segundo Congreso Continental, celebrado en Filadelfia, los delegados aprobaron el documento redactado principalmente por Thomas Jefferson. Este texto proclamó formalmente que las 13 colonias eran estados libres e independientes. A partir de ahí, un año antes ya había estallado el conflicto y una de las figuras que fueron Thomas Jefferson, John Adams, George Washington y Thomas Jefferson, que son las cuatro figuras con las que nació eh, lo que es Estados Unidos hoy.
Samuel Adams fue político estadounidense, destacado prócer de la independencia del país, fundador de la sección bostoniana de los Hijos de la Libertad, organización creada para proteger los derechos de los colonos frente a los abusos de la corona. Estuvo a la cabeza de los estadounidenses que desafiaron la autoridad del Parlamento británico y dirigieron el movimiento independentista. Entonces, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, Samuel Adams fueron las cuatro figuras que dieron lugar a ese emblema histórico y destacado bueno, pues en la proclamación de independencia de Estados Unidos y el nacimiento a su vez de un nuevo estado que era pues uno de los principales gigantes. Es verdad que luego ya Estados Unidos empezó ya la conquista del resto del territorio pues, durante todo el siglo XIX y luego ya tenía mayores intereses por las conquistas de otros territorios de otras potencias europeas. Durante la Guerra de la Independencia Americana, las 13 colonias tuvieron el apoyo internacional. Los colonos liderados por George Washington fueron los que derrotaron en la primera batalla de Saratoga en 1777 las milicias norteamericanas a la metrópoli británica. Y entonces esto dio lugar a que las monarquías francesa y española apoyasen a los rebeldes y dio lugar al final a que George Washington recibió apoyo financiero armamentístico, militar, de potencias, pues, como he nombrado, de las dos monarquías, que realizaron los pactos de familia que fueron España y Francia, y las fuerzas británicas terminaron rindiéndose tras la batalla de Georgetown, lo que resultó en el reconocimiento oficial de la independencia de Estados Unidos, que bueno, se celebró en París y se llevó a cabo a través del Tratado de París de 1783 y dio lugar al nacimiento de la primera república en la edad contemporánea dentro del mundo occidental. Y Estados Unidos, tras el nacimiento en 1783 en el Tratado de Versalles, comenzó su conquista por zona estadounidense y dio lugar a conflictos en zonas con México, bueno, pues todo lo que dio lugar y compró Alaska al Imperio Ruso. También tuvo un conflicto que pidió, por cierto, en 1848 a la monarquía de Isabel II la compra de las islas del Pacífico, que eran Puerto Rico, bueno, pues y lo de América, Cuba, Puerto Rico, toda la zona esa. Querían comprar, pues eso, el Atlántico y la zona del Pacífico. Puerto Rico, Filipinas, Guam, Cuba, querían comprarlo y finalmente, bueno, pues el gobierno en su momento se negó, el gobierno español, y bueno, 50 años más tarde provocó el conflicto bélico en el cual, bueno, pues los propios estadounidenses hundieron su propio barco con el objetivo de entrar en conflicto contra España, porque España directamente es que no hizo absolutamente nada, pero bueno, oye, debe ser que tenían grandes intereses y claro, finalmente perdimos ya todas las colonias que teníamos en Cuba, Puerto Rico, ya en Filipinas también y las Islas Guam. Y bueno, pues ayer, día 3, se cumplieron 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez por parte del monarca Juan Carlos I y la década de los años 70 vino precedida por una crisis económica del petróleo que aumentó el desempleo y disparó la inflación en nuestro país y también en el resto de Europa. Entonces esto debilitó la popularidad del sistema dictatorial, la muerte de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1933, que era la mano derecha del propio dictador Franco, desestabilizó al régimen, fracturó las facciones internas entre inmovilistas y aperturistas. No se sabe muy bien a ciencia cierta si fue, dicen todo el mundo que fue ETA la que la mató, quién sabe si estuvo Estados Unidos porque se negó a poner las bases y a una serie de pactos que tenía que haber realizado el propio Carrero Blanco con Kissinger a Estados Unidos le gustó, o incluso dentro de las propias familias aperturistas o inmovilistas, quién sabe si no estuvieron la mujer de Franco, eh, o incluso, pues eso, Arias Navarro, que era también pues, cercano a esa estructura también del franquismo. A partir de la muerte de Carrero Blanco, se nombró por parte del régimen a Arias Navarro en 1974. Las últimas ejecuciones del régimen franquista no gustaron al exterior, provocaron además el rechazo exterior por parte de muchas potencias. También el final de las dos dictaduras bueno, del ámbito mediterráneo o del sur de Europa, primero en abril la dictadura portuguesa y luego ya la dictadura en Grecia que fue en verano, en 1974, en julio. Y en abril de 1974 fue la dictadura lusa. El 20 de noviembre de 1975 produjo la muerte de Franco
que dio lugar al final de un régimen dictatorial de 40 años en España y dentro de la historia. Con ello, Arias Navarro siguió en el puesto hasta que ya fue cesado y Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez nuevo presidente del gobierno. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre, a los 2 días, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue coronado como monarca. Mantuvo como presidente del gobierno a Arias Navarro hasta que lo cesó y nombró a Adolfo Suárez el 3 de julio de 1976, que se cumplieron ayer 50 años, cuando se nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno. Arias Navarro se marchó, se acercó a Alianza Popular con Fraga por su relación, porque como Fraga había sido ministro durante el régimen franquista y bueno, Arias Navarro había sido presidente, había sido alcalde y bueno, había tenido grandes puestos de relevancia durante el régimen dictatorial, pues primeramente lo que hizo Adolfo Suárez fue cambiar el régimen hacia una democracia que tenemos en la actualidad, que fue lo que impulsó fue la ley para la reforma política, se aprobó en referéndum en 1976. A partir de ahí, el gobierno empezó a legalizar a los partidos políticos, a los sindicatos, legalizó al Partido Comunista en plena Semana Santa, eso no gustó a los altos cargos militares. Y bueno, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936. Quien ganó y quien obtuvo el triunfo en aquellas elecciones, que se van a cumplir el año que viene 50 años, fue Adolfo Suárez con el partido UCD. El PSOE fue la segunda fuerza más votada, liderados por Felipe González, Alfonso Guerra, figuras que hoy en día son importantes y que son muy conocidas en la actualidad, junto con Aznar, Rajoy, Zapatero, que han sido todos de ellos expresidentes del gobierno, y vicepresidente fue, bueno, Alfonso Guerra es vicepresidente. El Partido Comunista de Santiago Garrillo fue la tercera fuerza, Alianza Popular de Manuel Fraga fue ya de las últimas, primero porque Fraga ahí, bueno, al haber estado dentro del franquismo, que Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Fraga, Arias Navarro, pues habían sido todos miembros de la dictadura. En 1978 se aprobó la Constitución y la última Constitución dentro de la historia de España, que fue el 6 de diciembre de 1978. Por cierto, es un día festivo en España. Y bueno, pues con ello ya parecía que poco a poco ya pues, se celebraron las segundas elecciones, esta vez constituyentes, en marzo de 1979. Otra vez el triunfo de UCD, pero con una mayoría mucho más ajustada. Y a partir de ahí ya pues, había tantas estructuras por parte de los socialistas, la moción de censura de Felipe González, con el objetivo de echarlo, los asesinatos de ETA sobre militares y otra gente, pero sobre todo por el ámbito militar y guardias civiles. Y este hecho quebró la relación incluso entre el Estado civil y el estamento militar, que se fue hasta debilitando poco a poco, y Adolfo Suárez ya ni los militares lo querían, ni los propios políticos del Congreso lo querían. Eh, la Operación Galaxia, que fue ese preámbulo por parte de Tejero e Inestrillas, con el objetivo de secuestrar al presidente del gobierno, pero eso fracasó. Y bueno, pues eso fue la mecha, la llama, bueno, como se quiera denominar, que dio lugar el 23 de febrero de 1981 a que los militares ya, pues eso, fuesen allí, asaltaron el Congreso de los Diputados, entró el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero con muchos guardias civiles, empezaron a disparar, que ya podían haberse disparado pues, para hacer el tonto, no haber disparado a nadie y casi podían incluso haber provocado heridos como provocaron, y alguna mujer que tuvo que ser hospitalizada. Bueno, hospitalizada no, porque tenía problemas, no es, bueno, no es que estuvo una mujer hospitalizada. No sé si había una diputada que estaba embarazada y la tuvieron que llevar a urgencias. Ahora que recuerdo, pero bueno, tampoco, bueno, es algo relevante, pero bueno, que podían incluso haber pasado, haber matado, haber asesinado a gente inocente, porque cuatro locos que tenían de verdad en su pensamiento de imponer un régimen dictatorial que no tenía mucho sentido, de verdad. Pero bueno, oye, la gente es fanática y pasa como todo. Pasa hoy en día que se puede votar a quien quiera y eso está cada uno en su derecho. Pero oye, si el fanatismo es así, ¿qué queremos ver de las estructuras? Porque hay fanáticos en el ámbito y claro, ¿y quién puede romper hoy en día los postulados de cualquier líder político que gobierne? O que pueda hacer, me refiero dentro del partido, no que gobierne cada 4 años, se pueden convocar elecciones. Bueno, se pueden, no, es el deber de como hay que convocar elecciones cada 4 años, pues, y no es que se puedan, es que es lo que marca la propia Constitución, que luego ya
haya una serie de teorías conspiranoicas y tal por parte de algunas figuras que se conocen, pero bueno, yo no voy a entrar porque a lo mejor puedo hasta meter hasta la pata, pero bueno, oye, hay fanatismo por todos los lados. Y entonces, a partir de ahí, ya hablando del intento de golpe de Estado, la estructura, pues bueno, estaban Tejero con los guardias civiles ahí, incluso subió un guardia civil importante, que con el objetivo de decir que no iba a durar el secuestrar al Congreso a los 350 diputados, muy poco. Como mucho media hora decía. Y el elefante blanco no sabían ni quién era, unos decían que era la Armada, otros que era Milán del Bosch, bueno, no, se supone que no había, otros decían que podía ser el propio monarca. Bueno, pues las ansias de poder con el objetivo de echar a Adolfo Suárez ya de la presidencia eran ya, pues casi por parte de su propio grupo político, UCD, que le hicieron la propia cama. El único que se mantuvo leal al propio Adolfo Suárez fue el vicepresidente del gobierno, que en su momento había sido militar, Gutiérrez Mellado, que le llamaron traidor, y bueno, había fanatismo por los asesinatos, todo por parte de algunos que querían hasta recuperar por militares la dictadura. Pero bueno, y Milán del Bosch sacó los tanques en Valencia. Era una armada que estaba cercano al monarca Juan Carlos I. Lo que pasa que es verdad que nombraron a Sabino Fernández Campos y eso no gustó ni a Armada y ya saben lo que querían hacer porque el problema es que incluso como Armada había sido el propio tutor de Juan Carlos I, pues dio lugar a que, bueno, Armada estuvo dentro del golpe militar, fue allí, con el objetivo de llevar a cabo un gobierno de concentración, pero pues basado en lo militar, pero poniendo a figuras de izquierdas que no gustaban a los guardias civiles ni a los militares. Y ya directamente ya, eh, eh, bueno, Tejero dio lugar a que el propio golpe de Estado porque se negó a poner a gente de izquierdas. En el gobierno ellos querían poner una dictadura y eran fanáticos, pues eso, el fanatismo que hay de algunas personas. Ya Tejero había estado ya encarcelado en la operación Galaxia y posteriormente Tejero llevó a cabo alguna serie de operaciones de estos intentos de golpe de Estado, pero bueno, al final todos de ellos fracasaron, es verdad. Pero si lo llevaron a cabo en el gobierno socialista, hay que decir. Entonces, el golpe se fue diluyendo poco a poco y menos mal porque la que hubieran montado estos tres o cuatro locos que hubo, porque estuvo también el falangista García Carrés, locura por parte de fanatismo de algunas figuras. Podían incluso haber matado a Carrillo. Y bueno, pues en 1971 Leopoldo Calvo Sotelo ganó en segunda votación, se convirtió en el segundo presidente de la democracia española. Y para pillar a Adolfo Suárez, que creó un nuevo partido político, el CDS, convocó elecciones en octubre de 1982. Y bueno, España en 1982 celebró el Mundial, fue horrible para nosotros, siendo los anfitriones, y hicimos un poco pues el ridículo en el evento deportivo. Pero bueno, hoy fue una fiesta, que es verdad que 10 años más tarde, en la época de Felipe González, también tuvimos pues dos eventos, la Expo de Sevilla y a su vez los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Así que con ello, bueno, finalizo y bueno, lo que hubo es un triunfo claro del centro de los diputados por parte de los socialistas y a partir de ahí Felipe González y Alfonso Guerra subieron al poder y comenzaron con los cambios en, bueno, pues, estructuras militares, políticas y económicas de la historia de España, bueno, pues, con el régimen que sería con la democracia, claro. Romper ya directamente, si ya la batuta la había hecho poco a poco con una serie de escritos, bueno, como si la hubiese escrito Adolfo Suárez, y fue además algo muy positivo. El Calvo Sotelo continuó, pero estuvo muy poco, y Felipe González fue el que ya, el tercer presidente, que fue pues, el que estuvo 14 años gobernando. Y con ello finalizo. Comento que es historiador. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comenta, repito nuevos historiadores y nos vemos ya en el próximo.